Bueno, bienvenidos, un cafecito más delicioso, recién coladito y con un invitado muy, pero muy especial, Juan Carlos Hernández, locutor, productor, creativo, director, bueno, tiene muchísimos lugares donde ha estado y donde ha desarrollado su carrera, por supuesto, pero sobre todo es un ser humano increíble. Juan Carlos, bienvenidos y gracias por aceptar este café. Adrianita, mil gracias a ti, un gusto estar aquí contigo y pues nada, qué rico poder compartir aquí pues un momento agradable y un rico cafecito aquí Así con es. toda la gente. Así es, esa es la idea, que compartamos un café cada semana y que Mil gracias. hablemos de esas historias que a todos nos imparten como esa experiencia, ¿no? Pero que a todos en algún momento de la vida hemos tenido un punto de quiebre, un punto de caernos, de levantarnos, y que son esas historias las que definitivamente nos hacen a nosotros fuertes, a nosotros valientes, pero también que nos inspiran a continuar con nuestras vidas y nuestros caminos y que sé que estas historias también van a inspirar a muchas personas que las vean, o por lo menos el objetivo es que los entretengan. Esa es la Claro idea, que sí. básicamente, de este café. Muy Bueno, bien, Juan, muy bien. comencemos, bueno, por el principio, dicen por ahí, ¿no? Bueno, comencemos hablando de tus inicios. ¿Cómo fueron tus inicios en la vida? ¿De pequeñito soñabas con estar en este medio? Sé que tú eres creativo y toda esta parte creativa la llevas prácticamente en las venas y lo has podido desarrollar en muchas áreas de este mundo. Pero, ¿cómo era esa niñez, esa adolescencia, esos primeros años de Juan Carlos? Pues mira, Adrianita, yo, bueno, de pequeño pues era un niño muy introvertido, normal, mejor dicho. Siempre he sido una persona que ha tenido muchos amigos, siempre he sido muy amiguero. Cuando yo estaba en Colombia, siempre tuve muchos grupos de amigos en mis colegios, pasé por algunos colegios, en las universidades, que también pasé por algunas universidades. Siempre tuve muchos amigos y siempre me ha gustado eso, siempre he sido una persona que me gusta estar con la gente. Eh, y luego, bueno, después de esto estudié mi carrera, bueno, yo estudié veterinaria, fue mi primera carrera que yo estudié cuando salí del colegio. Eso es algo que pues algunas personas saben, otras no. Ajá, otras no, nos Eh, estamos hice, enterando. hice 3 años de veterinaria. Wow. Y pues con las cosas, la carrera, pues ya empecé a darme cuenta que no era la carrera para mí, o sea, siempre me ha gustado y me encantaba, pero me di cuenta que lo mío era otra cosa y me cambié de carrera, entré a estudiar mercado de publicidad en Bogotá. Ajá. Terminé mi carrera como en el 94 en Bogotá y ahí empecé a trabajar en cosas de mercadeo. Fíjate que es muy curioso que yo terminé haciendo esto, ¿no? Sí. De locución, porque la verdad, nunca pensé que iba a terminar haciendo eso, que la verdad, ahora que te cuento, fue por como azares de la vida. Estudié publicidad, me gradué, empecé a trabajar en Bogotá en algunas, Así. bueno, en empresas, primero en la parte de publicidad y luego hice unas pasantías en una agencia. Y luego me contrataron en Estados Unidos, una agencia que estaba buscando un redactor, un copywriter, que hablara español y todo esto. Pues nada, llegué a Estados Unidos, llegué a esta agencia, pues muy contento, con muchas expectativas, obviamente. Yo me fui, la verdad, con la intención de quedarme solo un par de años, porque no era la intención quedarme a vivir allá en Dallas. Y pues la verdad, Dallas es una ciudad muy acogedora, hice muchos amigos, hice un grupo de amigos muy grande. Como te dije que me gusta hacer amigos. Entonces Claro. hice un grupo de amigos muy grande, hice mi equipo de fútbol, eh, conocí gente de todas partes en la agencia, mucha gente de México, mucha gente gente de Venezuela, de Perú, había gente de todos lados. Bueno, en la primera agencia pequeña que estuve, había gente más o menos de Puerto Rico, de Cuba. eh, Conocí a la que es mi esposa hoy en día, que era Ah, ejecutiva de wow. cuenta en esa agencia, entró también ahí, Ahí ya colombiana, quedó también. que ahí todavía no había pasado nada, ni éramos nada, solamente amigos, pero ahí nos conocimos. Solamente Y amigos, nada luego más. ahí, pues mira cómo son las cosas, Pero ahí ¿no? empezó, ¿no?
Pues ahí como que empezó, ella me perseguía. Ya, eso dicen todos. Sí, Todos sí, sí. dicen que No, era ella. mentiras, cuando vea esto ella me va a matar, pero bueno. Después le No, pues no, preguntamos ahí a éramos ella. amigos y en fin, ¿no? Y luego ahí estuve como un año en esa agencia, trabajé un año, porque era una agencia bien pequeña y me hice amigo de otras personas en otra agencia ya más grande en Dallas, una de las más grandes hispanas en Estados Unidos. Y pues ahí con los contactos y la cosa, y me contrataron en esta otra agencia. Y ahí me fui a trabajar y esta ya era una agencia pues mucho más grande, hispana totalmente, más independiente y ahí, eh, ahí empecé como creativo, como redactor creativo, Sí. copywriter. Trabajé pues muchos años ahí, salí ya como director creativo de la agencia. Trabajé como 9 años en la agencia hasta que, bueno, durante la agencia, y ahí viene el cuento de cómo empecé yo en la locución, un poco, Ajá. que fue algo del azar, que fue, ves que cuando estás en una agencia creativa, Claro. haces un comercial y lo primero que uno hace para vender una idea, pues sacas las ideas, se las cuentas al cliente, ya aprueban una idea y, la idea o las ideas que aprueban, normalmente uno las hace en unos formatos que se llaman animatics, Claro, que los animales. son dibujitos animados que se mueven y tienen voz y tienen sonidos especiales, sound effects. Entonces tú le pones voz. A mí me decían, bueno, tú tienes buena voz, como Así, nos dicen a muchos de los que, a mucha exacto. gente que empieza en esta profesión, ¿no? Tienes buena voz, ¿por qué no haces la voz para los Los animatics? animatics. Tú vas a ser el de los animatics, punto, porque no vamos a pagar animatic. Vamos a pagar un Claro, locutor para entonces, que haga para no animatic. pagar, precisamente, exacto, ahí le diste en el clavo, Vamos a ahorrarnos la plata del locutor para poder hacer animatics. ahorrémonos al locutor y lo haces tú. Sí, porque está Entonces, pues bueno. bueno, les dije, claro, yo lo hago, perfecto. Hice pues varios, bueno, el primero que hice incluso, o el segundo que hice, fue para Gatorade, un comercial para Gatorade, y pues se lo mostramos al cliente, hicimos toda la cosa, y ya llegamos al proceso de la producción del comercial, y el cliente dijo, ¿saben qué? Me gustó mucho como lo hizo Juan Carlos, quiero que él haga la voz Perfecto. para el comercial, para un comercial nacional, y yo, wow. O Y sea, ahí obviamente arrancaron, y ese fue tu primer comercial. ese fue mi primer comercial que hice, que fue un comercial nacional. Yo no tenía ninguna experiencia haciendo voiceovers, la Claro. verdad, Pero locución. bueno, tenías una experiencia absolutamente valiosa y era escribiendo, teniendo el concepto claro, tenías una buena voz, un buen elemento, digamos, de Claro. trabajo. Entonces creo que todo eso se unió para que Y sabes qué, Adriana, algo que a mí me ayudó mucho y yo sin querer queriendo, aprendí muchísimo de locución, pues fue trabajar 10 12 años dirigiendo talento, porque claro, yo, a eso yo vamos. dirigía, o sea, cuando eres redactor o director de arte en la agencia, pues normalmente el redactor es el que va a las sesiones a dirigir cuando haces radios, teles, todo esto. Y yo dirigí pues a muchísima gente en México, sobre todo porque trabajamos mucho con el mercado de México y yo dirigí pues a todos los que hoy en día conozco y trabajo con ellos en la locución, ¿no? A Mario Filio, a Rona, Todo, a Vero, a una cantidad de gente sí. que yo al principio, wow, son, ¿no? Qué Claro, rico los dirigir. locutores, pero por favor. Entonces, a mí eso, yo sin quererlo, fui aprendiendo muchísimo y eso me ayudó mucho porque a mí se me facilitó mucho empezar a hacer esto. Y es lo que yo digo ahora, pues hay mucha gente que le cuesta más, le cuesta menos, ¿no? Te tardas. A mí se me facilitó precisamente por eso, porque tenía algo de aptitud para hacerlo. Claro. Eh, la voz, que al fin y al cabo sí ayuda en algo, tener buena voz o no tener buena voz. Pero sobre todo eso, ¿no? Toda la parte creativa, todo el proceso de conocer cómo se hace un comercial del principio a fin y sobre todo estar dirigiendo a esta gente, a estos locutores, bueno, en Estados Unidos y en México y en Colombia, incluso a veces usábamos gente, eh, me ayudó cantidades. Entonces, pues ese fue el primer trabajo que yo hice y de ahí pues empecé a prepararme, obviamente, porque me empezó a gustar muchísimo esta profesión de locución. Me empezó a gustar mucho, empecé a prepararme, empecé a tomar coaching pues, con profesores, con coaches para aprender y practicando y pues ahí llegué
Ahí llegué a donde estoy ahorita, o sea, a hacer Hasta ahora que locución. ya era hacer una carrera en esta área de la locución. ¿En qué Sí, momento tú exacto. das como esa diferenciación? Porque ahí tú aún seguías siendo creativo, copywriter, director, haciendo toda esta parte de producción en tu trabajo y pues ocasionalmente, me imagino, fuiste preparándote y ocasionalmente seguiste grabando. ¿En qué momento das como el corte o das ese salto? ¿O no lo diste porque sé que aún escribes? Claro que bueno, ya de otra manera, ya no con una agencia, digamos, propiamente que estés allá sentado en la Ya. agencia, pero ¿en qué momento das como ese salto o en qué momento tu carrera se consolida para dar ese salto y decir, aquí yo creo que ya me voy por acá más que por aquí? Pues mira, Adrianita, yo en el 2007, yo ya estaba un poco cansado de la publicidad en cuanto a, o sea, es una carrera que te seca un poco rápido, ¿no? Claro, Primero porque estás exprime, trabajando, te exprime exacto, mucho, ¿no? te exprime y a veces cuando no cambias de clientes, o sea, yo toqué muchos clientes y muchas categorías en la agencia, casi todos los clientes de la agencia y eran bastantes, pero es una carrera que te cansa un poco en cuanto a que lo que dices, ¿no? Te exprime, es muy estresante, trabajas muchas horas, trabajas hasta tarde el fin de semana. Y entonces, a mí como me empezó a gustar lo de la locución mucho y empecé a trabajar mientras estaba en la agencia todavía, eh, algo que yo hice fue montar un estudio en Colombia. Sí, O sea, yo tuve un estudio en bueno, Colombia, me asocié con un amigo de Bogotá y pusimos un estudio de talento en Bogotá para, con la intención de trabajar, o sea, de llevar esas voces a los Estados Unidos, para que trabajaran o abrir un poquito el mercado de Colombia, porque nosotros trabajamos siempre con gente de México que son extremadamente buenos, extremadamente profesionales. Me encanta trabajar con ellos todavía, los conozco ya casi todos en persona. Pero en la agencia, cuando estábamos en la agencia, teníamos un pequeño problema que era que como que siempre escogíamos a los mismos. claro, Entonces, era como que el mismo hacía la voz de de Gillette, de Coca-Cola, de Budweiser, todas las de... marcas, exacto. Entonces, nos empezó a faltar un poco de gente nueva y siempre nos mandaban a los mismos, o siempre nos quedábamos con los mismos, porque a veces nos mandaban gente nueva, pero no nos gustaba. Claro, Entonces volvíamos a los mismos porque ya los conocemos y son excelentes, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de abrir un estudio en Colombia, porque yo sé que en Colombia pues, hay muy buen talento. Eh, y abrimos nuestro estudio, hicimos un estudio pues, totalmente profesional y empecé a conseguir talento, toda la base de datos y empezamos a trabajar con algunos proyectos y duramos como 3 años haciéndolo. Fue un poco difícil entrar al mercado de Estados Unidos con la gente, con el talento de Colombia por el acento, exacto. porque el acento, Ese momento, bueno, en ese momento yo creo que apenas ahora la gente está entendiendo aquí en Colombia cómo es el trabajo y cómo hay que hacerlo para poder entrar a un mercado diferencial al claro, local, ¿no? Pero sí, sí, sí tuvo que haber sido un poco difícil. sí fue difícil porque allá están muy acostumbrados primero al acento mexicano y la gente que oiga esto se dará cuenta que mi acento está tirando un poquitín más hacia lo mexicano y hacia lo neutro Neutro, que se busca en Estados Unidos. exacto. El famoso neutro del que tanto se habla y que además el neutro varía en los mismos Estados Unidos, varía de lugar a lugar. Hay un Claro, neutro diferencial, entonces solo hasta que uno se claro. adentra al mundo, empieza a estudiar un poquito, es que puede empezar pues, a diferenciarlo, a hacerlo, ¿no? Sí, y fíjate que mucha gente dice que, que el acento neutro no existe. Y yo sí soy un convencido 100% que sí existe el acento neutro. ¿Por qué? Porque trabajé en publicidad, trabajo en publicidad y sigo trabajando en publicidad Claro. también. Y estoy haciendo locución ya hace muchos años, ya hace pues, casi 20 años estoy haciendo esto. Pero sí existe un acento neutro y ese acento neutro es más o menos lo que yo tengo. Que la gente dice, pero sí, a veces suena como mexicano, colombiano, como Pero que no saben de dónde eres. no lo identifico bien, pero está ahí, ¿no? Pero no Claro, se siente colombiano, tampoco se siente mexicano, pero está ahí, ¿no? Está claro, con cuidadito. claro, y es algo que lo adquieres viviendo en un sitio, porque tampoco es que sea tapa, pero se puede hacer. O sea, sí. Entonces tuve un poquitín de problema porque los clientes me decían, no, pero es que suena muy colombiano. Y yo, pues sí, pues es de Colombia, ¿no?
pues sí, suena colombiano. Pero entonces a mí me tocaba decirle al talento, decirle, bájenle un poquito al cantadito que nosotros tenemos, que hablamos así, ¿no? Y que es un poquito cantado. Colombiano. Entonces fue un poquito challenging, un poquito difícil entrar al mercado. Logramos trabajar, luego ya pues, hubo problemas ya con mi socio y problemas de logística y cosas, y bueno, acabé cerrando el estudio, pero seguí haciendo esto de castings, o sea, yo seguí haciéndolo por mi cuenta y lo sigo haciendo, entonces ahí empecé también a hacer castings como director de casting, empecé a trabajar, bueno, sigo haciendo publicidad como freelance, trabajo con varias agencias freelance, pero de una manera más tranquilita, más sin estar metido de lleno en toda la cosa de la publicidad y mezclando mucho mis dos profesiones. A mí me ha servido mucho mezclar mis dos profesiones, me ha servido increíblemente, sobre todo ahora que soy productor de demos. Así es, que para allá vamos. Y además es el hombre de los demos a nivel en español, especialmente en una de las marcas más importantes en Estados Unidos y en Europa, que es J. Michaels, ¿no? Es una de las agencias o de las empresas más importantes que hacen demos, o sea, son de los top, así de sencillo. Sí, sí, sí. Entonces, exactamente, y tú eres el CEO de toda esta parte latina, de toda esta parte en español, y ahí nos vamos a adentrar un poquito para que además nos des y nos cuentes cómo es este mundo de los demos. Pues con una carrera, digamos, tocada, si lo vemos en todos los ámbitos, porque tienes la parte de ser un locutor profesional con una carrera exitosa, con marcas muy importantes a las que les has entregado tu voz a nivel nacional en Estados Unidos y en otros lugares, Latinoamérica, en Europa, porque sé que también resides allí. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo puedes ver esos mercados? Tú ya conoces un mercado latino, conoces un mercado, pues eres de Colombia, conoces desde aquí hacia afuera, Latinoamérica, llegas a Estados Unidos y tienes una carrera absolutamente exitosa en Estados Unidos, no solo como locutor, también como productor, también como creativo. Desde, si lo vemos, tienes como toda la carpeta completa, ¿no? Es como que el abanico completo. Y eso, lógicamente, pues, te da todo el bagaje, el conocimiento y la manera para poder tener el mercado mucho más claro. Y llegas a tocar un mercado como el mercado europeo o a conocerlo, por lo menos a explorarlo. ¿Cómo sientes tú este momento de las voces, de los locutores, cuando estamos en el tema de trascender fronteras? Se ha dado un boom, no solo por la pandemia, sino antecitos había comenzado este camino, pero ahorita con la pandemia se ha dado como un boom de que todos desde donde están quieren llegar a esos lugares triunfales, como lo llaman muchas personas. Y a veces es verdad que podemos ir a esos mercados, pero también es verdad que tenemos que estar preparados y tener unas condiciones y conocer esos mercados. No es tan fácil como yo quiero llegar a Europa y simplemente me meto a Google y llegué y ya tengo todo. O sea, hay que tener un conocimiento y un bagaje de estos mercados. ¿Cómo lo ves tú en este momento con toda la experiencia y el conocimiento que ya tienes? Pues mira, Adriana, o sea, los tres mercados con los que he trabajado yo, que es más o menos Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos, y ahora aquí en Europa, yo estoy en Madrid hace 2 años, después de vivir 20 años en Estados Unidos. Nos vinimos para acá, pues, a probar nueva vida por los niños, por cambiar, y por la facilidad que tenemos nosotros los locutores de trabajar desde donde querramos. Así es. Gracias a eso, pues lo pude hacer. Es un cambio diferente en cuanto a la profesión, en cuanto a la locución. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí, bueno, primero por el acento, ¿no? Claro. Para mí, trabajar aquí con el acento de español, castellano, que tienen aquí, yo lo puedo imitar, pero no es la intención mía hacer voiceovers aquí, hacer locución en Madrid, en España. ¿Por qué te lo digo? Porque es complicado que yo haga una audición como español, imitando a los españoles, y 10 españoles nativos de aquí lo van a hacer. No me van a contratar a mí, seguramente, porque se va a notar que yo lo estoy imitando, a no ser que sea, pues, perfecto. No eres el nativo. Yo no soy nativo, exactamente, yo no nací acá. Entonces, es complicado en ese sentido,
Y yo por lo menos, yo sigo trabajando con todos mis clientes en Estados Unidos, ¿no? Claro. Eso fue es la idea y mi base y mi todo está en Estados Unidos ahorita. Y pues trabajo con todos la gente donde tengo clientes, tengo algunos o sea, aquí en Europa algunos, pero que no, pero es para cosas en español neutro. Y en Estados Unidos pues están la mayoría de mis clientes, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ese cambio ha sido fácil porque yo sigo trabajando con Estados Unidos. Si Claro, ya te vienes a trabajar acá ya es como distinto, locutor diferente. latino con el acento neutro, pues ya la cosa es diferente porque no vas a conseguir trabajo tan fácilmente. Claro, En Estados Unidos, entrar a Estados Unidos también como colombiano o como otra persona también causa un poco de problema por claro. los acentos y por lo que, o sea, un puertorriqueño, pues sí, necesitan un puertorriqueño en Nueva York o dominicanos en sitios muy específicos, ¿no? En Miami, en la Florida, pues hay muchos acento colombiano, hay mucho colombiano, mucho Colombiano, hay mucho venezolano, cubano, hay mucho venezolano. claro. Entonces, pues ahí nos queda un poco más fácil acceder a ese tipo de mercados, pero pues ese es un mercado pequeño. Claro, Si a ti te mandan una audición para un comercial, tú no sabes dónde va a salir. Entonces, busca uno gente neutral, lo más neutral posible, ¿no? Pues que la persona sea un actorazo increíble y no ajá, importe tanto. Y hay gente que sí lo recibe, a veces hay argentinos, hay muchos argentinos en agencias en Estados Unidos ahora, ujú, que llegaron del boom de los argentinos de publicidad así de es. Argentina y se fueron mucho a Estados Unidos y, y hoy es mucho talento argentino en las locuciones, que eso también es curioso, porque pues cuando oyes a alguien que no es o neutro o mexicano, sobre todo en Estados Unidos, que Claro. es el 80-90%, pues sí te saca un poquito de onda oír a alguien, pero uno se va acostumbrando, ¿no? Poco a poco, y el comercial está hecho para que lo narre un argentino, ¿no? No, y el argentino realmente se ha expandido mucho, su estilo, su naturalid, su manera. Yo siento que se ha expandido mucho y muchos hemos estudiado, digamos, desde ese formato. Lo que tú Claro, dices es cierto, hay muchísimos creativos, hay muchísimos publicistas, gente de marketing, de mercadeo alrededor del mundo que son argentinos y de alguna forma ese estilo y esa línea pues se va implantando, ¿no? Y es bien claro. interesante verlo. Hablando de ese neutro, y que tú eres realmente, para mí eres una de las personas expertas y que puedo decir que ha explorado el neutro, no solo desde sí mismo, sino desde estudiarlo, desde ponerlo, desde escribirlo, desde Ujú. concebirlo incluso mentalmente, que es concebir una pieza y tú no la concibes en colombiano, en argentino, Ya. no, la concibes en neutro. Fue desde acá, o sea, por eso siento que eres una persona para hacerle esta pregunta del neutro. ¿Cuáles son esas características o esas como herramientas que debe tener un locutor a la hora de explorar el neutro? Pues mira, Adriana, eso que acabas tú de decir de explorar el neutro es muy curioso y muy cierto. A mí, desde que yo entré a la agencia a trabajar, a ti más o menos te toca volver a aprender a escribir. Sí, ¿Por qué? Porque uno escribe como colombiano claro, y usas tus terminologías colombianas y tus dichos colombianos y los chistes colombianos, en mi caso, ¿no? Que yo venía de Colombia a claro, Estados Unidos y claro. pues eso no lo entienden. Hay muchos dichos, muchos, o sea, chistes, coloquialismos, o sea, todo esto que la gente no se entiende. Entonces, básicamente tienes que volver a aprender a escribir un poco, no en todo el sentido de la palabra, pero tienes que aprender a escribir en un idioma que lo entienda toda la gente. Ahora, cuando lo pasas a la locución, Ajá, depende mucho del guión que te estén dando, claro, del script que te den, porque si el guión está escrito, si uno se da cuenta cuando lo escribe un cubano, cuando lo escribe un puertorriqueño, cuando lo escribe un colombiano, cuando lo escribe un mexicano, porque los dichos y las expresiones y todo claro, están todo. escritas por la persona, ¿no? Normalmente uno los debe escribir en un idioma y usar palabras que se entiendan en todos los países, en México, Perú, Colombia, todo Sudamérica y en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, tienes que aprender a escribir de esa manera y hablar de esa manera, sin imitar a nadie, sin ofender a nadie, porque a veces pues imita uno Sí. algún acento y ofendes dicen, no, pero este tipo no es Este argentino, no es, este tipo no es exacto, me está mexicano, me está imitando. exagerando, así Exacto, no hablamos nosotros, exacto, ¿no? exacto. Entonces, pues es un poco eso, es un poco, también es por haber vivido en Estados Unidos, que, que, Claro. que,
que se me pegó. Yo tenía muchos amigos mexicanos, gente de Perú, gente de Venezuela, gente, entonces empiezas a mezclar tu acento y se te vuelve una mezcolanza que al final es buenísimo, porque Claro. eso te abre puertas en Estados Unidos, muchísimas, porque tienes ya eso ganado, que pero eso lo puedes trabajar. Yo conozco muchos locutores argentinos, que argentinos pues tienen el acento supremamente pesado, uruguayos, gente o sea, mexicanos, muchos mexicanos, y suenan muy neutrales, porque lo han trabajado, porque han trabajado en el mercado muchos años o porque se han preparado han tenido coaches que les ha bajado mucho el acento. Es algo que yo hago aquí, por ejemplo. Estoy empezando a hacer eso aquí en Madrid. Eso te iba a preguntar, porque con toda esa experiencia, precisamente en sé que lo haces en muchas otras áreas y ahorita vamos a tocar en las otras áreas, pero en esta área en específica del neutro, de encontrar y trabajar ese neutro, yo sé que muchos de los que están en diferentes lugares de Latinoamérica siguen pensando en un mercado en Estados Unidos, en otro tipo de mercados, en salir lógicamente de sus países porque las fronteras se abrieron y es una manera de explorar esos mercados, pero hay que estar preparado para ello y para no ir a tocar una puerta e ir a cerrarla. Yo siempre les digo, las puertas cuando tú las tocas se abren, yo soy una convencida de eso, no es que las puertas uno las toque y no se abran, ellas se abren, uno tiene paciencia y las toca y ellas se abren, pero ojo, porque cuando se abran tú tienes que estar preparado para responder a la exigencia de esa puerta que se abrió. Si no estás preparado, seguramente después de que se abra, pues es muy posible que se cierre y después te va a tocar doble o triple o no sé hasta cuándo para que tal vez se vuelva a abrir. Una primera impresión, casi siempre tenemos una oportunidad para dar una buena primera impresión. Entonces, esa primera impresión, pues yo tengo que estar preparado y equipado. Y una de las maneras, definitivamente para el mercado afuera, es tener un neutro y un neutro pues, trabajado. Entonces, cuéntanos un poco de esa parte de mentoría, de coaching a nivel porque yo sé que hay más de uno que ya está diciendo, venga aquí, lápiz y papel, y además aquí les vamos a dejar los datos y todo, para poder entrenarnos. Porque sé que el neutro se puede entrenar, se puede trabajar, hay que trabajarlo, no es que a uno le llegue del cielo, no, sí, listo, ok, yo imité, escuché un día los mexicanos, escuché un día no sé quién, escuché un día no sé quién, y con eso tengo el neutro. No, señores, hay que entrenarlo y hay que entrenarlo duro. Sí, no es nada fácil, la verdad, porque sobre todo cuando la gente tiene acentos muy fuertes. A nosotros en Colombia nos queda más fácil porque nuestro acento es en Bogotá. ¿No? Sí. En Bogotá y en Costa Rica, porque los costarricenses y los bogotanos hablamos muy parecido. Sí. Nos queda más fácil imitar el acento, o sea, hacer un acento neutro. ¿Por qué? Porque nuestro acento no es tan fuerte y tan duro. Hay acentos que son muy fuertes, con el argentino, el mexicano es bastante fuerte, el peruano, o sea, en general todos los acentos tú los oyes y entonces sí hay maneras de tratarlo, las cadencias, las melodías, la manera de terminar las palabras, todo eso se trabaja para que tú logres quitar los cantaditos, ¿no? Por ejemplo, el colombiano que, oye, ¿cómo estás? ¿No? Eso es, oye, ¿cómo estás? O sea, lo bajas, porque nosotros siempre cantamos hacia arriba. El mexicano es más, un poquito hacia abajo, ¿no? Tiene más acento así, güey, ¿no? Entonces hablan un poco más cantado, ¿no? Pero tienen esos dejámenes y esos matices, esos colores de voz. El peruano pues también tiene su acento, el boliviano, todos absolutamente tenemos nuestros acentos y nuestros tonos y cómo termina, todas las terminaciones y las melodías. Entonces, todo eso uno lo va trabajando. Más que todo es práctica, Adriana. Esto es mucha práctica, mucha práctica. Yo a mis alumnos les digo tienen que practicar. O sea, yo le doy las bases y les digo, mira, más o menos, esto es como lo deberías leer un poco. Pero tienes que practicarlo, tienes que oír. En esta profesión y en esto, el oído, el que no tenga oído en esta profesión, o sea, sí lo puede hacer, yo no digo que no lo pueda hacer, pero va a tener que esforzarse 10 veces más. Va a tener que trabajar su oído, porque recuerda, y el oído en dos funciones, no solo el oído para tener, digamos, la capacidad de esa musicalidad de entenderla, sino también el oído para escuchar, porque hay gente que no sabe escuchar.
Y cuando a ti te dan una indicación en esta profesión, y no solo en esta, yo creo que en la vida en general, En Juan todo. Carlos, en la vida, cuando tú no puedes, no tienes la posibilidad de escuchar al otro, se te va a dificultar muchas cosas en la vida. Entonces yo siempre les digo, como primer ejercicio, aprendamos a escuchar, escuchémonos a nosotros, escuchemos a otros, nuestro propio sonido, el sonido para poder saber. ¿Qué ejercicio, así un ejercicio rápido que le dejemos a la gente que pueda comenzar a practicar? Y después de ese ejercicio lo que tienen que hacer es escribirle a Juan Carlos para pedir una consulta con Juan Carlos para poder empezar a entrenar. Entonces, ¿qué ejercicio puede hacer la gente? Pues mira, Diana, yo lo que hago, yo lo que hago es agarrar un guión, que Sí. normalmente lo tengo escrito yo, que es un guión muy neutro, ¿no? ¿Sí? Y empiezo a trabajar con el talento, como si yo soy director de casting, ¿no? Lo que haces, Así lo higiene, hago yo. punto, Yo le en empiezo a la dar dirección, práctica. exacto, le digo, mira, aquí está el guión, primero léetelo, apréndetelo un poco, échale una lectura rápida al guión para que te aprendas de qué estás hablando, ¿no? Claro. A mí me gusta, y eso viene mucho a la parte creativa mía, que me gusta siempre que la gente entienda el mensaje que se está dando aquí. Es lo que yo primero hago cuando hago una campaña de publicidad, es que tengo un mensaje, un key message que se llama en Estados Unidos. Es un mensaje clave, que es eso es lo que yo quiero comunicar, ¿no? Entonces, cuando la gente lee un guión, que lo lea y diga, esta marca está vendiendo que es la marca más refrescante del mercado, es el agua más refrescante del mercado, así todas las aguas sean iguales, ¿no? Y sepan igual. Esta en específico, quiero decir Presta, punto. que te refresca como nunca te ha refrescado un agua en tu vida, ¿no? Entonces, les digo, encuentren el mensaje, ¿no? Primero que van a decir, léanse el guión y luego los pongo a leerlo como ellos quieran. No les doy ninguna dirección. Digo, léemelo como tú piensas que lo deberías leer. Lo leen y entonces ahí empiezo a corregirle. Mira, Empiezas a... estas cadencias, este cantadito, trata de quitárselo. Trato de ayudarles yo diciéndolo, que pues Claro, ya sabes que uno como locutor, tener una ¿no? referencia ayuda muchísimo. Que se va un poquito en contra de lo que nos gusta a los locutores y lo que debe hacer o sea, una persona que dirige un locutor normalmente no te debe decir cómo decirlo, sino darte dirección de cómo decirlo y no hablar y decirte, dilo así, ¿no? Que eso no es lo que uno debe hacer. Normalmente uno le dice, mira, pero en este caso, como estás enseñando a la persona un acento neutro, yo normalmente se los leo. Entonces, la gente que lo quiera hacer, busque en YouTube, busque online narraciones neutras Perfecto. y escúchenlo y escúchenlo una y otra vez. Eso que dices tú del oído para mí el oído es una cosa básica en esta profesión. Es eso. Siendo estudiante, siendo locutor, porque si tú estás en Profesional. una sesión de locución y te están diciendo algo que hagas, o te están diciendo cómo leerlo, porque a veces te dicen cómo leerlo. Léelo así, así, así. Mira, te lo voy a leer y te lo leen exactamente como lo quieren. Si tú no tienes buen oído, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr y no lo vas a lograr. Lo puedes entrenar, pero entonces es eso, ¿no? Leer el guión con las indicaciones y practicarlo una y otra vez, y grabarte. Perfecto. Grábense. La Sí. gente, grábense y óiganse. Grábense y óiganse. Grábense, óiganse y oigan el video que están oyendo en el otro lado. O hagan el mismo guión que está haciendo el señor de YouTube. Eso es otra cosa que yo les digo. O sea, en las clases yo les doy mis guiones, pero les digo, mire, si lo quieres hacer así, haz pero búscate un guión, un documental en YouTube, escúchalo, saca el copy, un pedazo, o sea, no tienes que Claro. tirarte 2 horas de documental, pero saca 2 minutos, 1 minuto, léelo, grábate, escúchate y escucha el otro. Esto es mucha práctica. Aquí, por ejemplo, te estaba diciendo que yo lo estoy empezando a hacer aquí en España, Sí. estoy empezando a conseguir clientes, ya he hecho con un par de alumnos, quitándoles el acento español, o sea, bajándoles el acento español para que puedan trabajar en Estados Unidos. Verlos neutro. Para volverlos más neutro, ¿para qué? Para abrirles un mercado gigante que es en Estados Unidos. Aquí el mercado es chiquitico. Claro, porque Y es muy cerrado. Entonces, mi idea es eso, es
la gente que quiera pues reducir su acento es difícil, y aquí sobre todo es más difícil porque aquí tienen la Z, la C, las terminaciones son diferentes, el tono de las melodías son totalmente diferentes, pero se puede hacer, pero requiere mucha práctica. Mucha Para práctica, llegarlo a mucho hacer trabajo. bien, requiere mucha práctica. Entonces, yo lo que hago es eso, les doy más que todo las bases, tenemos sesiones, las que el alumno quiera, pero ya cuando, o sea, cuando yo los oigo y les digo, ya estás pues listo para, o para hacer un demo en neutro, o Ya para, puedes dar ese siguiente paso, que es hacer puedes dar ese este. brinco, ¿no? Exacto. O inténtalo, ¿no? Inténtalo en Estados Unidos a ver cómo te funciona, a ver si lo logras hacer. Nos queda más fácil a los latinoamericanos, mil veces, por lo que te decía, ¿no? Porque ya se ha abierto mucho las fronteras, ya Claro. todo el mundo está trabajando de lejos, todo el mundo ya está poniendo sus estudios, la gente está trabajando mucho de lejos, pero lo que tú dices, si tú abres una puerta y Sí. no lo haces bien, no se te vuelve a abrir, o te van a poner 10 cerraduras para que la puedas abrir después. Exacto. Va a ser muy difícil. Yo siempre les digo, Va a ser muy prepárense difícil. bien, estén muy Entonces seguros, hay que sean listos. entrar pisando fuerte. Así Hay que es. entrar con toda, porque si lo haces bien de una, ahí te quedas. Cierran la puerta y echan llave y te quedas tú adentro. Eso es lo bueno, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo ideal, quedarse uno Es adentro. lo ideal y es lo que buscamos definitivamente en nuestras carreras, estemos Claro. en el momento que estemos. Bueno, hablemos un poco de esta aventura maravillosa en la cual estás, bueno, ya como director, con toda la experiencia que tienes, hoy estás al frente de toda esta parte hispana de J. Michael Collins, que como hablábamos en un momento es una de las productoras de demos tal vez más reconocidas y con mayor bagaje. En este mundo top VIP de la locución, de los voiceovers, de los voice actors. ¿Cómo llegas aquí y cómo es todo este escenario de dirigir esta parte en español? Gracias por hacerlo porque realmente creo que hacía falta que tuviéramos en español para este mundo latino una calidad y un marco, digamos, de calidad también en nuestros demos. Claro, pues mira, Adrianita, yo pues a raíz de mi carrera, Sí, empecé a producir demos por mi cuenta hace ya varios años. No era mi principal enfoque, la verdad, pero pues mis alumnos, cuando yo les daba la coaching claro. de locución, pues muchos me decían, bueno, tú me puedes hacer el demo, y le digo, pues sí, yo con mucho gusto te lo hago, cuando estés listo te hago tu demo. Eh, y así empecé a producir demos. A mí me gusta, soy muy tech y me gusta mucho la producción. Yo no soy ingeniero de audio, pero pues he conocido mucho porque llevo veintitantos años trabajando en estudios y he aprendido empíricamente, la verdad. Y bueno, y cosas que he hecho, obviamente, y me gusta mucho hacer research y ver y trabajar, y veo muchos videos y me junto con muchos amigos que son productores y son ingenieros de audio y me han enseñado mucho. Entonces aprendí que eso es algo que aprendan cuando estén haciendo locución y ahora en sus estudios, aprendan a grabarse, a editar, a todo eso, porque Hay que es aprender. básico que uno lo sepa hacer. Entonces, ahí empecé con esto y obviamente, bueno, por contactos, por meterse uno mucho en el medio de Estados Unidos, ir a eventos estos que hemos ido muchas veces. Conocí a J. Michael Collins, que es uno de los, como dices tú, de los productores más grandes en Estados Unidos. Tiene una marca, un branding espectacular. Así es. Eh, es muy bueno y la gente le gusta mucho trabajar con él porque pues todo lo que él hace es top, ¿no? No, Y me conoció y de pronto un día me contactó y me dijo, o sea, yo alguna vez hablé con él en un evento y le dije más o menos lo que hacía, y luego como un par de meses después me envió un correo y me dijo que si me gustaría trabajar con él. claro. Y yo le dije, pues claro, yo encantado, encantado de trabajar con él, contigo, y empezamos a trabajar ya hace unos años. Y yo soy la persona que hace toda la parte en español, como decías tú. Eh, eh, la idea es el talento, pues a mí, el proceso un poquitín, adelantándome un poco a esto, es eso, el talento, o lo consigue él o me contactan a mí. Yo con mi experiencia de redactor, que eso también fue algo que le gustó a él, que yo soy redactor, y hago los guiones personalizados. Nosotros en esto, hacer un demo no es
agarrar cosas que tú tengas que se pueden hacer, ¿no? Cosas que ya hayas grabado y las pegas. Sí, eso funciona, hay mucha gente que le funciona, pero no hay nada como tener un demo que arranque de cero y que sea hecho a tu medida, ¿no? Como un sastre, haz de cuenta. Un Un traje sastre te hace eso. elegante para ti, porque además el Claro, demo es nuestra tarjeta, nuestra carta de presentación. exacto. El demo es nuestra hoja de vida. Nosotros, como en esta profesión, lo que tenemos en vez de una hoja de vida es nuestro demo. Es lo único que tenemos para entrar, para tocar esa puerta, abrirla y presentársela a un agente, a un estudio, a un productor, a un director de casting. Es lo que tenemos, es nuestro Incluso, demo. incluso Juan Carlos, a veces, en muchos momentos, llega primero esa carta antes de que te abran la puerta a ti. O sea, Claro, en muchos, lo primero que tienes que hacer es tocar con esa tarjeta únicamente. es Y lo único que tú dependiendo tienes. de esa tarjeta, te abren o no te abren. Claro, claro, totalmente de acuerdo. O sea, si tú no tienes un demo bien producido, que la gente, y sobre todo en Estados Unidos, mira, Eh, yo sé que las comparaciones son odiosas. Estados Unidos es un mercado muy exigente. Yo sé que en todos los mercados son exigentes, en Latinoamérica también, pero nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica a un poquitín más, no, un eso no, poquito no más importa, yo lo hago, está bien, ¿no? Así quedó más o menos. el famoso sancochito, aquí en El Colombia y en famoso Latinoamérica, sancochito que el hacemos famoso nosotros. sancochito, ¿no? Entonces, no, pues yo ya hice esta pieza y esta, pues venga, las junto, las pongo aquí Claro, juntitas y ahí quedaron bonitas y listo. Y entonces mandas un sancochito que tiene de todo, claro. ¿no? Y entonces un Mandas, productor de comerciales va a escuchar eso y dice, bueno, ¿y qué es lo que hace esta persona? No tengo ni idea. O de pronto mandas incluso eso para un audiolibro. Entonces, no, no es lo que quiero escuchar. El productor lo que hace es, chao, no me sirve. Y además te pone la etiqueta de que este personaje ya no no te te vuelven a sirve. llamar nunca. Entonces No no te te va a vuelven a volver llamar. a, no se da, no, no va a tener por qué, porque además el tiempo en este trabajo es importante, muy importante. No va a tener tiempo para volver a escuchar otro demo. Cuando se quedó Adriana, no me sirve. Chao, es Sí, lo sí, que sí. queda. Chao. Es que es impresionante. Yo que lo hago mucho, o sea, como cuando me pongo del lado del productor o del director de casting, que me llegan audiciones a mí Claro. para un proyecto, tú oyes 5 segundos de una Chao. audición, o 3 segundos incluso, o sea, o dos palabras, y ya, en los primeros 3 segundos te agarra, te ¿Te llama la enamoraron? atención, ¿Te yo enamoraron? digo, Ya. sigues oyendo. Si no te agarra en 10 segundos o 5 segundos, next, pasa uno al siguiente, pasas al siguiente. Puede que en el segundo 30 hiciste algo que era bueno y que me hubiera gustado, pero ya no lo oí. Adiós. No, ya no Y escuchaste. lo pasas, muchos por el tiempo, otros porque uno sabe lo que quiere, uno como productor, y cuando estás buscando una audición y una voz especial, uno sabe lo que quiere y ya se da uno cuenta, en 5 segundos uno se da cuenta, esta persona no me va a servir, esta persona no hace personajes, es un locutor institucional que habla todo el tiempo así como, ¿no? Está intentando Exageradamente. hacer una cosa y no hay Claro, naturalidad. entonces uno se da cuenta y es lo mismo con tu demo. Esto va para audiciones normales o para tus demos. El demo, si tú estás buscando, o sea, si yo pido una cosa para un talento, para un comercial de televisión, para hacer un institucional y me llega un demo donde los primeros 2 o 3 spots, o uno es un audiolibro, el otro es un mensaje de telefonía y el tercero es una locución para un videojuego, Ajá, y el cuarto es un comercial de televisión, no me sirve, porque ¿no? yo no voy a llegar hasta el cuarto, no me Claro. sirve para nada. Entonces, lo descarto. Puede que el comercial de televisión fuera buenísimo, pero perdiste la oportunidad de que yo lo oyera o que el productor lo oiga, Ajá. y ahí, adiós. Te fuiste a la basura, o a la basura no, al, al, Al al sitio rincón, donde los arruma uno al todo, ¿no? rincón. Claro, entonces por eso es que en Latinoamérica y aquí en España, sobre todo, también en Latinoamérica, se maneja que uno tiene un demo general de todo y es el sancochito que tú hablas, Exacto. que es lo que uno tiene. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tú tienes que tener un demo específico para cada Vale. categoría. Y categorías hay muchísimas categorías. Entonces, también tienes que tener demos para lo que tú haces bien, ¿no? Es Para si tú eres... especializarte, lo que hemos hablado, y yo se los digo muchas veces, cada vez que puedo, sobre todo a los chicos o a la gente que está arrancando o a quienes se están reinventando, y es
tú eres muy bueno en algo, especialízate. No quiere decir que si te llegan otras cosas, si las sabes hacer, no las vayas a hacer, pero Claro, muestra en qué eres especialista. Lógicamente hay otras cosas que uno va a saber hacer o le va a quedar fácil hacer o va a poder hacer, perfecto, pero especialízate. Y en eso claro. que eres muy bueno, pues ten tu demo de eso porque es lo que es tu gran fortaleza, es como la niña bonita de la fiesta, ¿no? Entonces, la niña bonita de la fiesta, pues su fortaleza son sus ojazos, pues eso es lo que muestro más que el resto. Soy muy linda toda, Claro, pero reluzco lo que mejor tenga, ¿no? claro, exacto. Ella entra a la fiesta y todo el mundo la ve. Claro, claro. Eso es con tu demo. Si está un demo bonito, pues todo el mundo lo va a oír. Todo el mundo te va a ver, punto. Y Eso van a es decir, una muy buena es muy analogía. buena en esto, es muy buena en esto. Ah, que seguramente eres capaz de hacer otras cosas y mostrarás otras cosas que seas capaz de hacer, pues perfecto. Pero bueno, Claro, claro. ay, a mí este mundo realmente me encanta y me fascina cuando encuentro personas con una experiencia tan amplia y que realmente podemos dejar como ese granito de arena. Juan Carlos, para la gente, para los que están arrancando, para los que nos estamos reinventando todo el tiempo, porque yo siempre lo digo, esta no es una profesión de un día, esta es una profesión de todos los días. Yo siempre lo doy gracias a Dios cada día que me levanto porque tengo un nuevo día para poder aprender, para poder practicar, para poder mejorar en lo que me apasiona y en lo que me Ya. gusta en la vida, ¿no? Entonces, Sí, sí, o sea, guardando las distancias y comparándolo con esto, ves, los médicos dicen que estudian toda su vida y se preparan toda su vida y toda la vida tienen que estar actualizándose. Pues esto, guardando las proporciones, como carrera que la tenemos nosotros, es lo mismo, porque nosotros tenemos que estar actualizándonos, como tú dices, ahora, sobre todo con esto de la todo. pandemia, nos tenemos que reinventar. Todos tenemos las posibilidades de hacer lo que queramos mientras estemos actualizados, mientras tengamos un estudio profesional montado. No digo tener un estudio, o sea, muchos tenemos un estudio que pues nos ha costado muchos años ponerlo y dinero y esfuerzo, pero pueden hacer las cosas bien, pueden hacer las cosas bien. Vendan una marca, nosotros somos una marca, o sea, nosotros somos un brand y Negocio. nosotros tenemos que tratar nuestra profesión como un negocio. Mucha gente lo ve esto como un hobby o no, el típico que le dice, es que me dijeron que tengo una voz muy bonita, voy a hacer locución. Ah, pues bueno, síguete para la cabina y te digo a ver si puedes, ¿no? Vente y hazlo, exacto. Yo siempre se los digo y desde hace ya varios años que armé Haz de tu voz una empresa, que Haz de tu voz una empresa es eso, es que enfoques tu talento, un talento que claro que Ya. tienes de una manera innata, pero que has tenido que trabajar y desarrollar con coaches, con mentores, con entrenar muchas horas. Esto Claro, no es soplar y hacer botellas y que después de que exacto. haces una carrera, debes saber que eres un producto, que eres un negocio, que eres una empresa y que como empresa hay muchas aristas de este negocio y que tienes que estar todo el tiempo, así sea uno solo, porque a veces la gente cree que como eres el artista de la voz, entonces, no, atrás de ti tienes que tener una cantidad de organización y de orden. Y a veces está Sí, uno solo, ya hay personas que de pronto solitas no pueden y tienen que tener asistente y tienen que tener otras personas en su compañía. Pero ya. esto es una empresa y es un negocio y como negocio debes tenerlo y debes visualizarlo y mantener a punto esos productos que ofreces a tus clientes, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente, totalmente de acuerdo. Hay una concepción un poquito errada de la gente que empieza, que entra a esta profesión, que es yo soplo y hago botellas, ¿no? exacto. Pues no, no es Tan soplar y mal. hacer botellas. ¿Por qué? Porque, porque te tienes que prepararte y como dices tú, manejarlo como una empresa. Hay mucha gente, y esto puede sonar un poquito crudo. Yo a veces soy un poquito crudo cuando digo las cosas, pero A mí me encanta hay cuando es mucha así. gente, hay mucha gente que cree, no, ya me compro un micrófono y un computador y me pongo a hacer voiceovers y me voy a volver millonario. No, mucha gente y sobre todo los que no se preparan, los que no estudian, los que no están profesionalmente preparados, los que no saben los que no tratan esto como un negocio, que es, ¿no? Tu voz, tu página web, tu marketing, tu Todo. estudio, tu seguirte preparando, cómo consigues clientes, internet, métete a hacer, o sea, hay miles de cosas como una empresa. Los que no hacen eso, o sea, los que lo hacen, a veces no les va bien. Exacto. No es Entonces, garantía. No es no es garantía garantía que de te vaya a que ir bien, exacto. no es garantía. Tienes que tener talento, Muchas cosas juntas.
Y tienes que prepararte, estudiar, hasta que tú estés listo. Mucha gente, como decimos en Colombia, ensillan las bestias antes de traerlas, y eso no sirve, porque hay mucha competencia. Y hoy en día más que nunca, con esto que estamos todos, trabajamos desde donde nos da la gana, Cada hay día más. mucha competencia, mucha competencia. Entonces, si uno no está en el tope y bien preparado y, como dicen en Estados Unidos, sharp, o sea, afilado para meterte al mercado, no la vas a lograr, no la vas a lograr. Ahora, si lo haces bien, sí, y es una profesión muy bonita, es una profesión que te paga muy bien, normalmente, paga bien, es una delicia de profesión, a mí me encanta porque yo me la gozo y me encanta estar aquí metido en mi estudio, me fascina lo que hago Delicia. y es deliciosa, pero hay que prepararse. O sea, eso no llega caído del cielo, como decimos, o sea, la plata no crece en los árboles. Ese es Hay cierto. que, O sea, hay que no hay buscárselo. árbol de dólares ni de pesos. No Yo hay, no lo he visto todavía ni uno. no hay. Uno puede sembrarlo. Siembran el No, billete no, no, y no, no no. les nace. Bueno, No Juan, existe. antes de irnos, bueno, antes de finalizar este cafecito de hoy, de verdad que ha estado delicioso, ha estado maravilloso y Gracias. entretenido. Y de agradecerte, por supuesto, por estar aquí. Aquí les voy a dejar las redes de Juan Carlos para que lo sigan, todos los datos para que lo puedan contactar, puedan entrenar con él, puedan seguir aprendiendo. Realmente es un ser Qué humano linda. increíble y es un Gracias. excelente mentor y entrenador. Entonces, creo que tenemos todas las posibilidades para seguir creciendo en nuestras carreras con él. Juan, Gracias. digamos, como todo esto que ha sido tu carrera, toda esta experiencia, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro? Se habla mucho de las voces robóticas, se habla mucho de nuestra profesión, se habla mucho de que ya es el fin, de que va a desaparecer, de que ya vamos a estar mandados a recoger en un Ujú. tiempo. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, el futuro de nuestro negocio, de nuestra empresa y de nuestra profesión? Pues mira, Adriana, es una pregunta muy buena y muy que puede abrirse a muchos debates, ¿no? Sí, Yo veo que, o sea, con esto de las voces virtuales y todo esto, sí va a llegar el momento en el que puedan hacer algo muy bien hecho, porque seguramente va a llegar. han No mejorado, lo veo, han mejorado claro, mucho. han mejorado mucho, todavía se oye obviamente muy robótico y Son las cosas, máquinas. ¿no? Son máquinas, exacto, que yo le pongo unos buenos años, yo le pongo unos 10 años para que lleguen a perfeccionar todo, un poco, ¿no? Pero tampoco yo no pienso que nos van a reemplazar. Sí. A mí me da miedo también, porque a la velocidad que ve uno que avanza la tecnología, uno dice, carajo, me van a quitar mi trabajo, ¿no? Una máquina, pero yo soy el que le va a dar el trabajo a esa máquina. A eso Entonces, voy. porque para hacer esas voces virtuales necesitan una voz natural, normalmente, y ellos la procesan y de las palabras que uno diga, es como yo aprenderme todo el diccionario y grabarlo. Exacto. Entonces ellos agarran con mi diccionario, con mi voz, y hacen con unos algoritmos, arman lo que quieran y dicen lo que quieran, con mi voz, ¿no? Pero sí puede que nos reemplacen, pero no al nivel que a mucha gente piensa que dice, wow, nos vamos a quedar sin trabajo porque nos Ya va. no, busquen qué No, hacer porque ya esto no. No. porque sabes que lo que nosotros hacemos, como nosotros actuamos, como nosotros sentimos y como nosotros decimos las cosas en el micrófono, no creo que yo personalmente no creo que una máquina lo pueda replicar exactamente, ¿no? Sí. Cuando tú haces una audición, el cliente te pide a veces 20 tomas diferentes, 20 intenciones diferentes cuando estás grabando una sesión de grabación. Así que grabar esto con una máquina, sí, puede que para algunas cosas sí va a funcionar. Yo estoy seguro que sí, para muchas cosas de empresas, de e-learnings, de pronto, que ahorita, por cierto, está en un boom muy grande los e-learnings, ¿no? Por lo mismo de la pandemia. Creo que puede llegar a usarse en eso, pero cosas ya comerciales y cosas incluso e-learnings, tampoco lo veo, según, ¿no? Narraciones de documentales, cosas así, yo lo veo de pronto dentro de muchos años, que puedan llegar a compararse a una voz humana, a un ser humano. Pero me preocupa en la medida en que
en que siga avanzando la tecnología, pero no creo que nos vayan a reemplazar, pues ese es como mi take en esto, mi Bueno, idea. me encanta y realmente era algo que quería preguntarte porque me parece, yo pienso muy similar. Yo creo que nosotros vamos a estar hasta que la humanidad esté, así de sencillo, Sí, 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 porque sí. es con humanos con los que nos comunicamos, es a humanos a los que les vendemos productos, servicios, es a humanos a los que intentamos conectar, estemos donde estemos. Entonces, Ya. yo sencillamente pienso que las máquinas van a ser una gran ayuda en muchas cosas, como lo han sido hasta hoy. La tecnología es un gran avance y es una gran ayuda, pero no siento que vayan a llegar a reemplazarnos, No, porque yo no creo, pero todavía nos queda rato en esta tierra. esperemos que no. Para Esperemos que rezarlo. no, exacto. Por lo menos no en los próximos 100 años. No, yo no creo, no creo. Ya, que ya ni estaremos acá, Que entonces ya no no importa. estaremos aquí, exacto. Juan, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en este café. Gracias por tu energía, por tu luz. Gracias por compartir tu experiencia, por supuesto, y parte de lo que ha sido tu vida. De verdad, muchísimas gracias. No, a ti, Adrianita, de verdad te agradezco de todo corazón que me hayas invitado. Un placer, como siempre, hablar contigo y pues poder compartir un poquitín de lo que sé. Y pues nada, mil gracias. Espero que estés muy bien y que la gente saque algo bueno de esta charla que acabamos de tener, sobre todo, ¿no? Y pues un gusto estar aquí como siempre. Así es. Bueno, a ustedes espero que toda la experiencia y que toda la luz que hoy Juan Carlos nos ha podido dar sobre este mundo maravilloso y sobre muchas de estas cosas que sé que las podemos aplicar a nuestras vidas. Recuerden, siempre hay una historia en cada uno de nosotros y siempre esa historia inspira en algo o por lo menos entretiene. Ese es el objetivo de Un Café con Adriana Serna. Gracias por estar aquí. Espero que nos escriban, que nos dejen sus comentarios y que sigan conectados. Chao, chao.